Él es Eduardo Peláez Vallejo, ex abogado, ex caballista, escritor. Siguiendo la tradición de su familia, se dedicó durante muchos años a la crianza de caballos finos, hasta que un día entendió que sus mejores pasos los podía dar en la escritura. Gracias a su cercanía con el escritor Manuel Mejía Vallejo, su vida ha girado alrededor de la literatura. Después de leerse todos los libros posibles, empezó a escribir sus propias palabras. En 2001 publicó su libro Retratos, que es una magistral recopilación de perfiles. A este primer libro le siguieron sus otras obras descritas como memorias personales, Desarraigo, la historia de su padre, Este caballero a caballo, sobre el oficio que lo acompañó durante tantos años, y Aves de paso, un homenaje a la vida de sus dos hermanos. Hoy conoceremos la vida y obra de Eduardo Peláez Vallejo, un gocetas de la vida que escribe por el puro gusto de juntar las letras. Esta conversación de Eduardo Peláez con Esteban Duperli, escritor también, autor de Dos aguas, es capítulo aparte. Eduardo, en tu último libro que se llama Aves de paso, vos contás la vida, o más que la vida, creo yo que como que la existencia de tus hermanos mayores, Ricardo y Marta Luz, que fueron tus padrinos además. Y en ese contar esa existencia, también contás tu vida, hay una suerte de biografía tuya, porque te vemos como un niño y casi que el libro va como hasta el tiempo actual. Entonces te voy a proponer para esta conversación casi que esa misma línea cronológica. Perfecto. Y en los primeros instantes de tu vida aparecen varios lugares donde pasaste la niñez, aparece Medellín, aparece El Retiro, aparece también Girardota, una finca en Girardota. En tu obra uno siente que hay como una especie de añoranza por esos lugares que hoy en día ya son muy distintos a donde llegó el progreso y casi que los echaron a perder. Hablemos de esos lugares donde vos pasaste tu niñez. Sí, pero en realidad no siento añoranza. No siento que esto sea una añoranza. Tal vez la respuesta precisa para esa pregunta sea esta. La primera frase de Este caballero a caballo, el libro sobre los caballos. Dice, mi memoria linda con la imaginación, los sueños, la realidad y el olvido. Todo lo que hago yo cuando escribo, inclusive cuando escribo retratos de amigos, todo lo que hago es recordar. Y esa forma de recordar es simplemente una introspección. Como vivo solo desde hace mucho tiempo y solo es de verdad solo, entonces lo que mejor se me da es sentirme. Yo lo digo en una frase, en un libro que no sirve para nada y que por supuesto no lo van a publicar, nadie lo va a publicar, pero si algún día me muero, probablemente algún loco le da por publicarlo, que se llama Leer, Escribir, Paso Fino. Y entonces en ese libro digo una frase que creo que repito en todas, pero la primera vez que la escribí fue en ese libro, y dice, mi vida consiste en sentirme. Y sentirse uno tiene tres términos, digamos. Uno, recordar. Otro, sentirse en el instante. Y otro, sentir el futuro, que yo creo que no es ni siquiera contradictorio, ni siquiera verbalmente contradictorio. Entonces, cuando escribo de la familia, o sea, de mi papá en el caso de Desarraigo, de mis hermanos en el caso de Aves de paso y de mis caballos en el caso de Este caballero a caballo, cuando escribo de ellos, sobre ellos, no estoy añorando en el sentido de que me están haciendo falta, que qué bueno volver al pasado, que me está haciendo falta el Medellín de los años 60 de la juventud, que me está haciendo falta las cabalgatas que hacíamos con mi papá por los caminos del Retiro en la niñez, etc. No es que me estén haciendo falta, sino que yo me estoy sintiendo. Y sentirse uno es mirarse, sentirme yo, es mejor no hablar en general porque yo no sé cómo se sentirán otros,
Sentirme yo es mirarme, es cerrar los ojos y mirarme. Y en esa vivencia se juntan los tres extremos de la memoria, mi memoria linda con la imaginación, los sueños, la realidad y el olvido, son 4 cosas. Y entonces ese es el sentido de toda mi escritura. No es más que eso, no tiene más gracia que esa, si eso es gracia. Vos te formaste como estudiante pues, de bachillerato con los jesuitas y luego estudiaste Derecho. Decís que estudiaste Derecho porque sí, porque no había nada más para hacer, pero desertaste pronto del Derecho. Por ahí te he leído alguna vez que decís que ejercer el Derecho es más maluco que lavar baños. Sí, sí, sí. Y ahora lavo baños, no tengo problema, pero Derecho es nada. Pero esa deserción del Derecho tiene algo muy particular en tu vida y es que esa decisión le abrió paso al lector y luego el lector le abrió paso al escritor. Contanos de esa decisión tuya que fue como de leer a todo riesgo, ¿no? Voy a dejar todo, inclusive el derecho, para leer. Sí. Bueno, hay que contar que yo estaba casado desde antes de terminar Derecho. Me casé cuando estaba en quinto de Derecho con una muchacha que estaba estudiando Derecho y iba en cuarto, un año antes que yo, un año después. Pero a ella la conocí yo desde que tenía 14 años yo y ella 13. Y me enamoré y ella no me paró bolas. ¿En el barrio Todo de ese tiempo, en Laureles, en la avenida Jardín con la Nutibara. Y entonces yo me enamoré y ella no me paró bolas. Cuando llegó a la universidad, a la Bolivariana, bastante aburridora, ahí sí nos enamoramos. Yo le puse un ultimátum. Le dije que o éramos novios o no me volviera a saludar, porque yo no le iba a volver a saludar, porque ya llevaba sufriendo 4 años por culpa de ella. Y con ganas de suicidarme, un tipo de 18 años viviendo bueno y con ganas de suicidarse, es una carajada. Entonces dijo que sí, y por ahí a los 2 días ya estábamos con ganas de casarnos. Entonces nos casamos. Y entonces, pero yo ya venía leyendo desde más o menos los 14 años. Eso lo cuento en este libro, Aves de Paso. La historia de mi hermana Marta Luz, que fue mi madrina, y ella me adoptó como hijo prácticamente, porque yo siempre era como más flojito que mis hermanos. Ellos eran más fuertes, más decididos, hablaban más duro y mejor, y pegaban bastante, y yo nunca le puedo pegar un puño a nadie, porque me da miedo, soy muy flojo, no tengo esa agresividad, aunque ganas de matar todos los días tengo a más de uno. Entonces ella supo entenderme y me puso a leer, y yo empecé a leer a los 14 años El fantasma de Canterville. Fantasma de Canterville, que es una belleza, lo he leído, no hace mucho, hace poco la leí porque hay un libro de Darío Jaramillo que creo que está próximo a salir, próximo en el caso de Darío puede ser dentro de un año o cosas así por el estilo, sobre fantasmas. Y entonces volví a leer El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, que es una belleza y tiene la peculiaridad de que contradice la teoría general sobre los fantasmas. Los fantasmas tienen como una esencia descrita en distintas condiciones de ellos, y una de ellas es la inmortalidad. Y cuando Darío un día me dijo eso, que Mario Giursi le había dicho, hombre, no, los fantasmas son inmortales, yo inmediatamente recordé al fantasma de Canterville, que muere, y es el real motivo de la obra, de toda esa novelita tan hermosa, la muerte del fantasma. Entonces, bueno, yo seguí leyendo, y ya cuando estaba estudiando Derecho, ya leía mucho más. A mí me tocó leer 100 años de soledad en la primera edición, en 1967, salió en mayo. Yo no sé si a nosotros nos llegó en mayo finales o en junio, y yo ya lo leía. Yo tenía unos amigos lectores, entre ellos Darío Jaramillo, que estudiaba en Bogotá Derecho y Economía con los jesuitas en la Javeriana, pero era amigo, sobre todo empezó
la relación porque él era amigo de Jorge Molina, Jorge Alberto Molina, que era un lector endemoniado y muy buen escritor, después se dedicó a la publicidad. Ya cuando me casé, pues entonces me concentré más en la familia, ¿no? En la señora, sin abandonar del todo a los amigos, pero sí dedicándoles mucho menos tiempo. Tal vez era más entretenido con los amigos, porque se tomaba mucho trago y se criticaba mucho y se jodía mucho, y hablábamos mucho de literatura, aunque con la señora también hablábamos de literatura, y con el suegro, Jaime Gil Sánchez, que era un abogado muy importante, y fuera de eso era literato y medio. Bueno, entonces con ellos hablaba de literatura también, pero ya cuando me dio en 1976, yo había terminado Derecho en el 71 y me había casado en el 71 también, me dio por estudiar filosofía. Me metí a filosofía en la Bolivariana, reincidí en una cosa que me aburría bastante, es una universidad tan aburridora, parecía una guardería, a eso lo llamo una guardería en este libro, pero de todas maneras yo me amañaba ya y jugábamos pelopié, fútbol de piso patiecito. duro, de patiecito, buenísimo. Y bueno, y yo me escapaba del derecho toda la mañana. Yo pasaba en la universidad, después iba a la casa, almorzaba y trabajaba de abogado ya vespertino. Y siempre aburrido, pero nos iba bien, la señora también era abogada y ganábamos platica buena. Y en ese año, en 1976, en enero, nació la hija mayor, Marta Luz, que reemplaza a la principal protagonista de Aves de Paso, que había muerto en agosto del 75, 6 meses antes. Y entonces ya fue tomando más fuerza eso hasta que dije, ya no soy capaz de seguir trabajando, y hablé con la señora. Y eso implicaba separación, pues porque ella me conoció, sí aficionado a la literatura, pero un tipo responsable, trabajador y que producía dinero y placeres familiares. Entonces ya la literatura me fue tragando del todo, y entonces me fui para París, dizque a estudiar algo de literatura o de filosofía, sin investigar, sin averiguar, sin nada. Éramos unos salvajillos allí, no sabíamos nada. Y ya no estaba tan niño, ya tenía... 30 años me decías ahora. Yo cumplí 30 en el 79. O sea, sí, cuando cumplí 30 y 2 meses después, yo cumplí el 14 de julio, en septiembre estaba en París. Y la idea era estudiar, pero entonces me dijeron, no se puede. Usted tiene que estudiar algo de derecho porque usted es abogado. Entonces me dañaron el plan de vida, me jodieron la vida. Y te quedaste 6 meses. Entonces me quedé 6 meses caminando y leyendo a Foucault y leyendo a García Márquez, como te dije ahora. Llevé El otoño del patriarca y 100 años de soledad. Tengo mi edición de 100 años de soledad quemada. En ese tiempo fumaba cigarrillo, quemada. Claro. Eso, tomaba vino parejo y tomaba Calvados. Caminaba por París solo, con tristezas, nostalgias y con felicidad también. Y se me acabó eso en el 81. Estuviste allá un tiempo y volviste a Colombia y te fuiste a vivir al Retiro. Y me fui a vivir al Retiro, a la finca familiar. A un lugar que es muy tremendo porque al otro lado del filo estaba la finca Siruma con Manuel Mejía Vallejo, y allá empezaste casi a peregrinar semana a semana, ¿no? Sin el casi. Hasta 2 veces por semana, todos los fines de semana. Todo sucedió porque yo tenía una novia en ese momento y ella vio que yo me encerraba a leer allá toda la semana, y le pareció como muy conveniente que yo conociera a Darío Ruiz. Y allá llegó un día con Darío Ruiz, yo no sé de dónde lo sacó. Ah, sí, porque esa novia era amiga de Álvaro Marín y tenía pues ciertos nexos con ese grupo también. Y entonces me llevaron a Darío un día y me dijo, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, pues no, leyendo. ¿Y ahora qué? Pues no sé qué estaría leyendo. Tal. Y nos hicimos amigos. Y
Y entonces allá íbamos todos los fines de semana a beber, todo ese grupo. Era muy sencillo, el grupo era Manuel, que era el jefe, con su familia Dora Luz, y a veces doña Dora Ramírez, la suegra. Y en orden como de edades, Fernando González hijo, Fernando González Restrepo, que era una cosa del otro mundo, un espectáculo, un conversador maravilloso, gracioso, amable, queridísimo, amabilísimo, un sabio en literatura, especialmente en literatura inglesa, y una cosa, una vitalidad y una cosa, extraordinario Fernando. Él no iba todos los sábados, pero muchas veces nos encontrábamos, y también en semana, una maravilla. Seguía Darío Ruiz, que Darío cumple el 14 de diciembre, 84 años, el diablo. Y los diablos son inmortales como los fantasmas. Vamos a ver en el caso de Darío si es la excepción como el de el diablo de Canterville, o sea, de Anorí, o qué es la cosa. Darío. Pero vos ibas allá también los martes. Donde Manuel iba, claro, ya cuando nos hicimos Manuel y yo muy amigos, como vivíamos cerquita, yo iba unas veces a caballo y otras simplemente cogía el carro y nos emborrachábamos allá Manuel y yo solos. Y hablaban de literatura, vos decís que ese fue casi como tu Esa fue mi escuela. La escuela literaria que no te dejaron hacer en París, casi que la tuviste allá con Manuel. Y mucho mejor, mucho más fina esa escuela, deliciosa, porque además era con aguardiente permanentemente y con muchas emociones. Porque además la casa donde vivía Manuel era gemela, Siruma era gemela de una casa que había construido mi abuelo Vallejo, Vicente Vallejo, y él era muy amigo del que construyó Siruma, Manuel Felipe Jaramillo, y don Tulio Mejía, eran dos íntimos amigos, y en la casa de Manuel espanta porque entre los amigos hubo problemas de deslealtades sexuales y cosas de esas, y entonces don Tulio le pegó un balazo a Manuel Felipe Jaramillo, y entonces se fue y se presentó a la alcaldía del Retiro a decir, maté a mi amigo Manuel Felipe por esto. Manuel Felipe era el de Siruma. Y Manuel decía que en Siruma, en el empedrado, en el patio antes de subir las escalitas para llegar a la casa, espantaba. Una mula, un caballo, decía él, era una mula en realidad, sonaba las herraduras. Era la mula de don Manuel Felipe Jaramillo. Entonces Manuel y yo hablábamos de todas esas historias y él me contaba todas sus historias de jardín, de Jericó, de Centroamérica, todas esas historias. Y yo le contaba las mías. Lo que pasa, la ventaja era que yo tenía que hablar menos que él, porque Manuel era monologuista extraordinario. Entonces, a veces él me decía, contá pues tu historia, no, si yo le cualquier cosa decía. Entonces, era delicioso, era la ley del mínimo esfuerzo, que es la única que practico, esa. Y entonces, conversando, tomando trago, y los fines de semana todo ese grupo. Y fuera de eso, los miércoles, como Manuel tenía el taller el miércoles, entonces yo bajaba muchos miércoles de la finca, recogía a Óscar Jaramillo al mediodía en el apartamento de él y nos íbamos a almorzar y a tomar trago. Y entonces llegábamos a la Piloto como a las 7 de la noche, ya cuando estaba acabado el taller o acabando, ya borrachos. Manuel también estaba borracho y empezaban a llegar Darío, Miguel Escobar. En la lista se me olvidó mencionar nada menos que a Miguel. Miguel, una de las personas más adorables que he conocido. La muerte de Miguel no la he podido perdonar. Iba también muchas veces Gustavo Vives, que es un sabio, en los retratos se llama Rara Avis, es muy amigo mío, éramos compañeros desde el colegio. Un sabio, una cosa maravillosa, en iconografía cristiana, en arte colonial, un sabio y la persona más buena del mundo. También iba muchas veces Guillermo Melo, el fotógrafo, a quien adoro también, tipo más cordial, más amable, más gozón, una maravilla, una vida sin preocupaciones. Debe tener más problemas o debe haber tenido más problemas que el diablo, pero él no se los ponía a cargar a nadie, él los cargaba pero riéndose. Entonces era un grupo extraordinario, delicioso, y tomábamos trago y hablábamos paja, y toda esa paja tenía revuelta literatura
y cosas de cine, Orlando Mora, se me faltó Orlando Mora, otro sabio en literatura y en cine y en fútbol y en música popular, una cosa del otro mundo. Entonces se hablaba de todo eso y de chismes, y hablar mal de los amigos, el que no había llegado o se había ido, era destrozado, felizmente destrozado, y pasábamos muy bueno, con ese zancudo. O sea, entonces eso era, y yo en la finca leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, solo leyendo. Y a veces, cuando estaba prendido, escribía cosas, y yo sabía que yo podía escribir, y al otro día las quemaba en la chimenea por malas. Hasta que un día apareció en la colección autores antioqueños de la gobernación de Antioquia, que la dirigían, la junta eran Manuel, Darío, el editor era Miguel Escobar, bueno, ¿y quién más? Y entonces a escribir un homenaje a Jaramillo, eso fue en el 87, que cumplía 40 años. Jaramillo obviamente no es escritor, pero se había escrito sobre él. Y se les quiso hacer un homenaje a estos amigos, y entonces yo silenciosamente escribí el retrato de Jaramillo, que se llama Pie de Amigo, sin decirle a nadie nada, ni pensar que me lo van a publicar ni nada, pero de pronto yo me sentía un gran escritor en ese momento, me sentía el tigre de Amalfi, y no había escrito nada, lo que había quemado en la chimenea y un artículo de derecho y la tesis de derecho. Entonces, de todas maneras, se lo llevé a Manuel al martes, y Manuel me dijo, hombre, léemelo. Y yo se lo leí, y yo veía que Manuel abría los ojos. ¿Cómo? Hagamos una cosa, andate para la casa, yo lo vuelvo a leer y después hablamos. ¿Quieres contámela ahorita, Eduardo? Sí. Eduardo, me contabas de lo que fue tu primer, que se llama Retratos, eso es un libro del 2001, sin embargo lo habías empezado a hacer antes, fuiste como un escritor oculto, y un buen día le mostraste pues algo a Manuel, eso era lo que hacías en tu casa El Retiro, pero además también hacías otras cosas, también empezaste a criar caballos, Sí. básicamente criabas caballos, escribías y leías. Vamos a hablar adelante de los caballos, vamos ahora con estos retratos que escribiste. Bueno, entonces yo escribí ese retrato de Oscar, y al otro día o a los 2 días pasó Dora Luz, la señora de Manuel, que trabajaba en Medellín, y a veces entraba a la finca mía y se tomaba un tinto y seguía para su casa con Manuel, donde Manuel. Y me dijo, Manuel me dice que necesita hablar con vos. Entonces yo salí volado para donde Manuel. Y Manuel me dijo, esto es... ¿Qué cosa? ¿Vos por qué no me habías dicho que escribía maestrico? ¿Por qué no me dijiste, hombre? ¿Por qué no me dijiste, oh, huevón o qué? Y le dije, no, yo sí escribo cosas a veces, pero son bobadas y las echo a la chimenea. Y me pareció que de pronto te podía sonar, y me dijo, está extraordinario, es el mejor del libro que vamos a publicar y sale en el libro. Entonces imagínate, la rasca de ese día fue el doble, la felicidad y la emoción. Y me dijo, y no solo eso, sino que lo vamos a celebrar. Ese artículo tuyo, ese retrato tuyo, que se llama Pie de Amigo, lo vamos a celebrar pasado mañana, aquí en Siruma, con todos los amigos. Yo los voy a invitar a todos y lo vamos a celebrar aquí. Y así fue. Y vos lo tenés que leer duro aquí. Entonces le hizo fiesta. Y entonces ya quedé Matriculado de escritor. matriculado y encartado, porque entonces Manuel me decía, ahora que contaba la historia de María Vallejo, una tía que vivía en El Retiro, que ya se había muerto en ese momento, y yo le contaba la historia de una solterona, eso está contado en Aves de Paso. Contame la historia de María Vallejo otra vez. Entonces yo se la volví a contar, y como habrán notado, hablo larguísimo. Entonces en esos días el monólogo era mío y Manuel oía.
porque la gente, el que habla mucho suele oír poco, se dice. No, Manuel oía y emocionado. Y entonces efectivamente se hizo la fiesta y publicaron el libro. Miguel Escobar, que era el editor, me dijo, me agregó una cosa, me estoy autoalabando, qué carajo, como nadie me alaba me voy a autoalabar. Miguel me dijo, indudablemente el mejor artículo que hay aquí es el tuyo. Le dije, ya me lo había dicho Manuel, porque Manuel me lo dijo, es mejor que lo mío. O sea que tranquilo. Me dice, pero debía ir el tuyo de primero, pero Manuel es Manuel. Vamos a publicar el de Manuel primero y el segundo va a ser el tuyo. Y estaba de Elkin, de Darío, de Cruz Cronfli, muy bueno, sobre el acordeonista que estaba pintando a Jaramillo en ese momento. Y yo ahí me tocó ver a Jaramillo pintar el acordeonista y hablar de él. Bueno, cosas así. Y entonces ya quedé y con Manuel encima. Cada vez que estábamos solos, Manuel me decía que escribiera. Entonces era una cantaleta muy amable y no era cansona, porque si a uno le dicen que escriba, no se aburre. Pero vos no le hiciste caso y terminaste publicando el libro ya después, ¿no? Se tuvo que morir Manuel. Y fue una pura coincidencia, porque después de eso salió Iván Hernández, que trabajaba en Norma, Cara y Cruz. Él me puso a escribir para Cara y Cruz como una entradita, como un ensayo sobre Somerset Maugham. Publicaron La Luna y 6 peniques. Entonces yo escribí y me lo publicó. Se lo mostré a Manuel también, me dijo, me encanta, y es distinto a todos los ensayos, no es la cosa que es uno con ganas de dormirse. Y después me puso Iván también a que le hiciera la selección de Proust, y le dije, Ave María. Se suponía que yo era de los pocos que podía hacérsela porque yo había leído toda la obra de Proust. Pues no solo En busca del tiempo perdido, sino Los placeres y los días, todas las cosas, y los ensayos. Y entonces yo le dije, bueno, pero no es, te hago la selección, pero ni una sola palabra de En busca del tiempo perdido, porque además no es muy fácil hacer extractos, sacar, fragmentar En busca del tiempo perdido. Yo te hago, y le hice una selección muy buena, se llama La muerte de las catedrales, que es un artículo que él escribió sobre las catedrales góticas. Y yo soy aficionado a las catedrales góticas, y esa es una belleza. En un tiempo que iban a cerrar las catedrales, las iban a dedicar a no sé qué, y entonces Proust escribió una cosa, se llama La muerte de las catedrales, que es una verdadera belleza. Y entonces hice una selección de cosas cortas sobre los placeres y los días, también, que es otro libro de Proust, artículos cortos, textos cortos muy lindos, muy lindos. Me acuerdo de Elogio de la mala música, es uno muy bonito. Después me dijo, me llamó Iván, empezó a dirigir, a ser editor de Celeste, la colección Celeste de la Universidad de Antioquia. Ah, no, pero fue después la protesta, primero fue lo de la Universidad de Antioquia. Me dijo, vos, estoy de editor aquí, si querés escribir algo, escribí lo que querás, y si me gusta te lo publico. Entonces escribí retratos, que ya estaba el de Oscar Jaramillo, hice uno de Álvaro Marín, que ha gustado mucho, que se llama El eslabón perdido, que tiene gracia, y Marín lloró de la emoción. Álvaro Marín, que es amigo mío, muy loco y muy querido, es pintor, y lloró de la emoción y me decía, es que nadie puede decir esas cosas que decís vos de mí. Y se llama El eslabón perdido, el retrato. Entonces, está ahí también Darío Ruiz, también está. Darío Ruiz está en el retrato de Manuel. Sí. A Manuel no le tocó el retrato, ya él se había muerto cuando lo escribí, se llama Un roble, y están ahí los retratos de todo el grupo, bocetos de todo el grupo. Hay retrato de Clemencia Echeverry, hay le hice retrato especial a José Manuel Arango por amor y por admiración. Y porque fuera de eso le pedí permiso, porque José Manuel sí era un tipo muy especial. Y a José Manuel le encantó el retrato de Jaramillo que publicamos en Autores Antioqueños, y me hizo un elogio clarísimo y directo, y sin ninguna envidia, sin ninguna salamería.
y muy amorosamente. Y hablábamos de Proust, de En busca del tiempo perdido también. Entonces, yo le pedí permiso. Y me dijo, claro, pero es un homenaje tal, y es que es eso, es un homenaje. Y entonces le hice retrato aparte a José Manuel, a Gustavo Vives, a Manuel. Hice uno especial a una novia que tenía y que ya me había dejado, como una especie de retrato de los amores y sus tragedias finales. Bueno. Eso es toda una constelación de gente la que aparece ahí Sí. en ese libro. Y para darle oportunidad a la gente de que hablara mal de mí, hice un autorretrato que se llama Ego. Sí, señor. Ego. Y entonces, bueno, eso salió en la editorial de la Universidad de Antioquia. Eso salió en 2001, Eduardo. Luego en 2007 escribiste Desarraigo y luego escribiste Un caballero a caballo. Antes de entrar a Desarraigo te voy a hacer el salto a Un caballero a caballo porque eso trata un asunto fundamental en vos, que es la cría de caballo paso fino colombiano, que en apariencia es algo que no tendría nada que ver con la literatura, o que tendría poco que ver con la literatura. Ajá. Sin embargo, yo creo que vos ahí lo que ves es una suerte como de poética, un asunto también un poco relacionado con el erotismo, con el cuerpo del caballo y sobre todo con el cuerpo de las yeguas. Hablemos de esa afición tuya y de cómo, como el punto culminante de esa afición es precisamente escribir un libro. Sí. Yo estaba muy tranquilo cuando salió Desarraigo, salió en 2011, en Planeta, y Darío Jaramillo, a quien le mostré el libro antes de publicarlo por si quería escribir alguna cosita, tal, pero Darío y yo no hablábamos hacía tiempos, a pesar de que éramos amigos, pues ya viste, desde que salimos del colegio, él salió un año antes, pero cuando él entró, pues se volvió gerente del Banco de la República, nada menos. La relación se partió un poco, se suspendió, porque pues él trabajaba mucho y es el hombre más trabajador del mundo. Y fuera de eso, todas las llamadas, o casi todas las que le hacían, suponía yo, eran para pedirle favores. Y yo soy malo para eso. Eso acaba con la amistad y a uno le da rabia si no le hacen el favor y si le hacen el favor se vuelve una cruz para el otro. Entonces no. Entonces quedamos así. Ya después cuando publicó Cartas Cruzadas, que eran 600 páginas, me la mandó para que le opinara y yo le opiné. No muy favorablemente. Y después me mandó Memorias de un hombre feliz. Y entonces yo le dije, no, mejor no, porque yo creo que a vos no te gustó mucho mi concepto sobre cartas cruzadas. Y entonces me dijo, no, necesito que me la lea porque vos sos el único que sos capaz de decirme si no te gusta. Claro, él en ese puestazo en el banco. ¿Quién le dice que no? ¿Quién le dice que no? Bueno, entonces no hablábamos hacía tiempos y me atreví a pedirle el favor. Me dijo, listo, con mucho gusto. Y leyó lo que llaman el manuscrito en las editoriales y le encantó y me escribió generosísimamente. Y tuvo un detalle muy bonito y fue que no terminó, sino que después del primer día de lectura, la primera tanda de lectura, me escribió y me dijo, estoy emocionado, estoy encantado, estoy no sé qué, después seguimos, y así como... Y entonces, claro que te escribo con mucho gusto, está bueno. Y por ahí un año después de eso, de la publicación, o tal vez hasta menos de un año, eso fue en febrero del 11. Yo me imagino que a finales del 11 o principios del 12, algo así, me dijo, ¿por qué no escribí sobre caballos? Un libro con Rafael Baena, que también le encantan los caballos. Él era íntimo de Rafael Baena. Y publicamos un libro en Luna Libros, la editorial de él. Yo le dije, listo, y al otro día me senté a escribir el libro. Cuando menos pensamos, le dije, no, Darío, esto ya se volvió un libro. O sea, acertaste en ponerme a escribir de eso. Claro, era lo que yo tenía que escribir. Pero
Me dijo, claro que sí, no lo publicamos en Lunalice, seguirlo publicando en Planeta, por supuesto. Entonces hicimos así. Es simplemente la historia de la cría de caballos de paso fino, que yo siempre tuve el concepto, y lo tengo todavía, de que la cría de paso finos podía ser un arte. No todo criador de paso finos toma la cría como un arte, casi ninguno, pero sí hay algunos y yo conocí varios, por ejemplo la familia Urrea en Armenia, en Armenia sí, tenían finca en Pereira, más cerca de Pereira que de Armenia, pero ahí en la misma zona un criadero extraordinario, Ernesto Urrea sucesores, unos grandes criadores, a pesar de que ellos sí son metalizados y les gusta la plata y trabajaban, criaban para vender. Nosotros no, nosotros es que nos emborrachamos, Germán y yo, mi hermano y yo vamos a montar, yo compré una yegua para Germán y para mí sin él estar comprando, ni yo tampoco, la casquivana, esa historia está ahí. Pero para montar a caballo en la finca y para tomar aguardiente, eso era todo. Y yo sí sentí la admiración por los caballos, siempre el paso fino colombiano, que a mi papá le gustaba. Mi papá crió un caballo de paso fino colombiano fuera de concurso, Don Paco. Y entonces a nosotros nos tocó montar en caballos buenos toda la vida, y los peláes del retiro montaban en los mejores caballos, y les gustaba, eran los finos, tenían buen gusto. Y entonces eso como que se hereda. Pero yo no heredé la cosa económica, el deseo económico. No la pulsión estética por... La pulsión estética y el paso fino. Si hay algo que tenga valor estético en sí, es un caballo, y fuera de eso, si es de paso fino colombiano, ni se diga. Uno se monta en un caballo de paso fino colombiano y sabe que está montado en una cosa distinta, que es una cosa, es incomparable. Eso es una cosa, uno está como levitando en un buen caballo de paso fino. Y entonces empezamos mi hermano y yo a criar allá en la finca, pero él era textilero y lo asumía como arte también, el diseño de textiles para la agencia que montó él con unos amigos y unos hermanos, entre ellos yo. Y entonces yo me pude ir para la finca a vivir sin producir plata, nada, porque la empresa no era fábrica, era una agencia vendedora de textiles. Germán diseñaba las telas, las hacía en Fabricato y Tejicóndor y las vendía. En ese momento eso era un negocio extraordinario, y Germán era un diseñador, pero el macho de textiles. Y yo resulté buen diseñador de caballos de paso fino colombiano. Y entonces él entendía que esto no fuera con ánimo de lucro, eso era un gasto, pero vivíamos de la empresa. Y montábamos a caballo y conversábamos y soñábamos. La cría de paso fino es la mata del sueño, de los sueños. Eso sí es puro sueño. Y a casi todo el mundo a casi nadie se le realizan esos sueños. A nosotros se nos realizó un sueño de una manera muy extraña. Y ve que criamos un caballo del otro mundo, que se llamaba Vitral. Muy bien. Y entonces escribí ese libro, que es eso, es la historia del criadero de paso fino de Vitral. Y de Vitral, el caballo que fue el emblema del criadero. Eduardo, antes de Un caballero a caballo, está tu segundo libro que hablabas ahorita, que se llama Desarraigo. Es un libro muy fuerte. Hablas de tu papá ahí, hablas de la muerte de tu papá, que fue casi como una inmolación, y también atravesas pues como tu relación con él, que no fue una relación fácil, y al final queda una cierta sensación de que llegaste a unos buenos términos con él. Hablemos de la escritura de ese libro. Esa me da duro, pero lo duro es lo bueno. Ese libro empezó el 28 de octubre
de 2008 o 2009. Esa fecha es muy importante porque el 28 de octubre de 1932 se casaron mi papá y mi mamá en el Retiro. Y el 28 de octubre de 1991 murió mi mamá. Y el 28 de octubre de 2008 o 2009, tengo la fecha perdida en este momento, como a las 3 de la mañana, yo estaba dormido, yo ya vivía en Medellín, en el apartamento donde vivía, donde vivo ahora todavía, y me despertó esta frase. Antes de cruzar el río San Jorge, en la canoa de madera de un remo, mi padre escribió su última carta. Y yo sentí una cosa, una emoción, de las más grandes emociones que he sentido en la vida. Y inmediatamente supe que eso era Lo que tenías que escribir. el libro de mi papá. Y era como que la voz hubiera sido la de mi mamá. En su cumpleaños y en el aniversario de su muerte, y como a la hora en que ella murió, a las 3 de la mañana. Entonces yo me levanté. Soy muy perezoso para levantarme a cualquier hora, pero a las 3 de la mañana, pues mucho más. Y escribí la frase. A mano, en tinta. A mano, en tinta, yo tengo cuadernos siempre. Y ya seguí escribiendo hasta que terminé en el 2010. Yo creo que fue en el 2008, el comienzo fue en el 2008. Y era como que me estuvieran dictando. Ese libro fue escrito como que me estuvieran dictando. Y fueron apareciendo, tiene muchos personajes, y fueron apareciendo todos esos personajes. Y todo lo que yo estaba leyendo en literatura en ese momento fue mucho. Caía en el libro, todo coincidía. Por eso el libro tiene muchas citas. Fue la muerte de mi padre, sí, la vida y la muerte de mi padre. Y coincidió, efectivamente, yo creo que mi papá alcanzó a leer esa carta. Yo le escribí una carta a él en los días en que lo mataron, antes de que lo mataran, pero yo creo que la llegó a leer, donde le hablaba de eso, que yo me sentía, que ya lo admiraba. Y lo admiré porque escribía muy bien. Las cartas, yo no sabía que mi papá escribía bien. Las cartas eran unas bellezas. Y unas cartas salidas de las entrañas, lo más sentido, lo más real, sin sentimentalismo. Era un varón muy varonil, muy fuerte, sin sentimentalismos y carajadas de esas, pero sí de puro sentimiento, de puro amor por la familia. A propósito de sentimentalismo, te voy a citar la frase de la dedicatoria de un libro de José Manuel Arango a mí, que me parece muy hermosa. Y me dice: Eduardo, que Proust nos libre de todo sentimentalismo. Y sin embargo, con un abrazo, José Manuel. Entonces eso me pasó eso me pasó con mi papá. Acá terminamos reconciliados. Él me había tratado muy duro, él no me entendía, él era, pues, él era un hombre prácticamente campesino, prácticamente, pues nació en la finca, nació en el Retiro, trabajó con el papá en la finca, después se volvió comerciante por las historias que cuenta Desarraigo. Y el libro se llama Desarraigo porque es eso, cómo mi papá finalmente perdió la vida, no que lo haya matado la guerrilla por eso, no, el EPL. Él se había ido para el San Jorge, ¿no? Para el San Jorge, a administrar una finca de ganadería Mundo Nuevo. Cuando quebró en su negocio de comercio de alimentos para animales y pollos y cosas de esas.
y se quebró totalmente, quedó en cero. Y antes había trabajado en baterías, vendía baterías, los Peláez hacían baterías y en repuestos para carros, pero tuvo que venirse para Medellín, jalado por el abuelo, por el papá de él, porque allá hizo diabluras en Bogotá de amor, y se transformaron en hijos. Todo eso está narrado en Desarraigo. Entonces, la historia, esa es la historia de mi papá y de su familia, porque en la familia de él mataron a 3 de los 4 varones, por distintas razones, todas políticas, sin ser ninguno político. No, todas políticas no, una por juego, una política y otra mi papá, la guerrilla. Por razones de humanidad. De humanidad, exactamente. Eduardo, vos insistís que sos muy perezoso y sin embargo escribís a mano, escribís con tinta, con pluma, eso justifica la pereza, que eso no es pereza. Es el placer. Para mí escribir es el placer más grande que hay. Para mí no hay ningún placer, ni el sexual, ni beber, ni comer, ni ver, ni el arte. No, escribir. Yo me siento absolutamente feliz y por eso escribo a mano. Ya después me paso al computador y hago, pero hago 3, 4 versiones a mano hasta que quede yo tranquilo, con distintas tintas. Ya me hacen unos cuadernos hermosísimos, un nieto de doña Sofía Ospina de Navarro, a mi gusto, papel de opalina de 150 gramos, grandototes para poder ver bien. Escribo con tinta, con Mont Blanc, de tinta a tinta, de distintos colores, cada versión, todo, y una letra horrorosa que después, cuando ya voy a pasar a Word, no la entiendo, me toca hacer muchas piruetas. Eduardo, muchísimas gracias por esta conversación que ha sido en torno a tu vida, que finalmente tu vida son tus libros, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a vos y a Teleantioquia, la he pasado muy bien. Bien.